¿Qué son las ideas? Son reflejos de una realidad que necesita ser transformada y que con nuestra esencia le vamos dando sentido. En Sistemas Expertos somos un equipo de profesionales que creemos en tus ideas y te ayudamos a darle vida. Apoyamos la transformación organizacional de proyectos con soluciones tecnológicas, herramientas metodológicas y desarrollo de las capacidades del talento humano para que lleven sus proyectos a la cima del éxito. A lo largo de los años, hemos hecho de la gerencia de proyectos nuestra pasión, entregando las mejores soluciones y aportando nuestro granito de arena en la construcción de un futuro más sostenible para clientes, empresa y sociedad. Somos pioneros en la gerencia de proyectos. Impactamos a más de 20 países y cientos de personas disfrutan de sus éxitos gracias a la unión de talentos humanos comprometidos y expertos. Ahora podemos ser tu mejor aliado para inspirar el cambio y hacer realidad tus ideas, porque creemos en lo que haces. Nuestra experiencia hace posible brindarte servicios y soluciones a la medida de tu negocio, para que puedas estar siempre a la vanguardia de la transformación organizacional. Servicios de PMO para acompañarte en el montaje de tu oficina de proyectos. Soluciones PEMIS para incorporar herramientas tecnológicas. Entrenamiento para potencializar todas las capacidades de tu equipo. Desarrollos a la medida y un soporte integral que te da la tranquilidad de haber tomado la mejor decisión en la gestión de tus proyectos. Talento humano, liderazgo profesional, soft skills y trabajo en equipo serán siempre factores claves en la gestión organizacional. El reto será convertirlos en motivadores de cambio, en razones para innovar y crear una cultura organizacional capaz de medirse a las nuevas metodologías, evolucionar procesos y marcar la diferencia. Con Sistemas Expertos podrás llevar tus ideas a otro nivel. Sé un líder de tu organización. Sé parte del mundo que busca transformar la forma de hacer las cosas. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este siguiente café con los autores. Hoy contamos con la participación o con el libro Gerencia y Derecho del autor Camilo Andrés González. Le doy la bienvenida, Camilo, a esta cuarta sesión para nosotros ya de este café con los autores. Le doy la bienvenida también a nuestro gerente de Sistemas Expertos, Juan de Dios Londoño, para que podamos iniciar con el webinar de hoy. Gracias Walter, gracias Camilo por tu colaboración con estos eventos y a todos bienvenidos. Muy placentero la charla que vamos a tener hoy, Camilo, pues porque nos conocemos hace un buen rato, hemos tenido la oportunidad de conversar bastante y aquí tengo pues en mis manos el libro y creo que pues tuve la fortuna y el orgullo de participar elaborando parte de lo que es el prólogo y pues lo pude haber leído y realmente los invito a todos los asistentes. Al final vamos a regalarles por correo electrónico, les vamos a mandar el PDF del libro completo y los invito a que lo lean. Realmente está lleno de anécdotas, experiencias y chistes buenos, chistes de todo tipo de calidad con Camilo. Pasamos muy rico en su lectura y yo creo, Camilo, que si me permites, voy a aprovechar parte de la presentación tuya del libro para que la gente conozca quién eres y luego podemos dar inicio a nuestra charla. Un comentario, básicamente vamos a tener unos 40 y tantos minutos para que conversemos y hay un espacio de preguntas al final. Como no vamos a presentar láminas, no vamos a usar PowerPoint, este es un conversatorio, nos vamos a estar tomando un buen café a la luz de conversación sobre derecho, gerencia de proyectos, pues los invito a aquellos que se animen a poner sus cámaras, obviamente, para que nos sintamos más en familia. Entonces, quisiera, Camilo, pues aprovechar y hacer la presentación para que la gente conozca quién nos acompaña. Voy a hacerlo basado, pues, obviamente, en el libro. Dice, Camilo es doctor en Ciencias Pedagógicas de la Universidad del Pinar del Río de Cuba, especialista en finanzas de la Universidad de AFIT, abogado de la Universidad de Medellín. Ha estado vinculado al mundo universitario durante más de 30 años como directivo, asesor y como docente en temas estratégicos, legales y pedagógicos.
y ha sido consultor empresarial por más de 25 años en Derecho Comercial, Direccionamiento Estratégico y Gobierno Corporativo. Entonces creo que estamos con una persona muy capaz y que nos va a llenar de experiencias en esta conversación. Camilo, la pregunta típica que le hemos hecho siempre a los otros autores es, ¿y qué te motivó? ¿Qué hizo que sacaras este libro, que lo escribieras, el título? Cuéntanos un poco primero como para ambientarnos sobre el texto. Claro que sí, Juan de Dios, y inicialmente con el saludo y el agradecimiento para ti, para Walter, para Sistemas Expertos, para todas las personas que se encuentran conectadas a esta hora. Y mira, en la presentación que acabas de reseñar, ves que hay unos elementos aparentemente contradictorios que he venido desarrollando a lo largo de la vida. En mi momento histórico, cuando terminé mi carrera de Derecho y tuve la oportunidad de hacer una especialización, no la hice en una rama del derecho, la hice en finanzas, por algunas razones que ameritan por allí la tomada de otro café en otro momento. Y en mi vida profesional, eh, paralelamente con el ejercicio del derecho como asesor de gerentes, he desarrollado también una actividad alrededor del direccionamiento estratégico, área en la cual, lo confieso, soy absolutamente autodidacta, pero que a partir de mi relación con el mundo de las finanzas me abrió la puerta del mundo de la gerencia y me involucré por el lado del direccionamiento estratégico, en el cual soy también docente y consultor. Y en algún momento de la vida de esos pares, de esos detentes que obligatoriamente se hacen, y el detente para mí, para muchos, fue la pandemia, pues hice un montón de reflexiones de aquellas que casi todos hicimos. Hombre, tengo por allí algún material, algunas experiencias en las cuales se evidencia esa relación tan estrecha entre el mundo de lo legal y el mundo de lo gerencial. Y de alguna manera las he venido construyendo a lo largo de esos más de 30 años de actividad académica, de los cuales la mayoría de ellos ha estado dedicada a lo que llamo la formación jurídica de gerentes, que para mí es como toda una especie de responsabilidad social de mi profesión, porque soy un convencido que es mejor, hago la analogía inevitable con la medicina preventiva que la medicina curativa, una asesoría legal a tiempo que el apoyo en un proceso judicial de 15 años, ¿no es cierto? Entonces reflexiones como esas me llevaron a pensar en por qué no vaciar en un escrito estas experiencias. Y para no extenderme mucho la respuesta y no llevarme los 45 minutos solamente en la primera, Juan de Dios, pensé en hacerlo de una manera como, y a ti te consta, lo hago con mis alumnos, de una manera muy informal, tratando de desmitificar en algo el mundo del derecho que tiene toda la importancia del mundo, pero que no tiene por qué ser visto como algo esotérico. Es algo que hace parte de la vida cotidiana, de la vida real. Entonces lo que hice fue recopilar una serie de experiencias vividas y en alguna conversación previa a esta charla, Juan te lo decía, en el libro no hay nada inventado. Todos son conversaciones reales que en algún momento de la vida he sostenido con diferentes gerentes que han atravesado por allí por situaciones legales que han ameritado algún nivel de conversación, ¿no es cierto? Simplemente que para efectos prácticos y del libro, pues se materializan en cabeza de un solo gerente que es con quien sostengo y soy yo el abogado de ese protagonista de ese libro junto con el gerente, esas conversaciones. Y vale la pena también hablar acerca del epígrafe. Esas conversaciones o diálogos no socráticos. Lo no socrático tiene un mensaje claro. Quien busque un texto profundo, de fondo y rebuscado, por favor que no lo lea. Hay muchos con esas características y muy buenos. Quien quiera un libro liviano, en el que encuentre experiencias prácticas y en el que pueda acercarse al mundo del derecho de una manera agradable, como tú lo decías, inclusive alrededor por allí de algunos elementos de humor, lo invito a que lo lea. Lo invito a que lo lea y podrá entonces, como lo suelo decir, perderle un poquito el miedo a ese mundo del derecho y reconocer que ese mundo del derecho hace parte de nuestra vida cotidiana, hace parte de nuestra vida real, no solamente para el gerente de proyectos, sino para la persona
para Juan de Dios, para Walter, para Diego, para Catalina, leo aquí algunos de los nombres, para Simón, para Jesús, para todos, desde lo individual. El mundo del derecho nos está acompañando permanentemente. Excelente. Ese fue el origen, Juan de Dios. Oh, excelente, excelente, Camilo. Sí, Camilo, es que yo tengo varias preguntas para hacerte y curiosidades, pero obviamente una invitación para los asistentes. Si consideran, pueden levantar la mano o colocar su pregunta por el chat y con mucho gusto pues las vamos resolviendo. Y puede inclusive traer su caso, que lo tiene ahorita atormentado. Aquí tenemos el abogado por 45 minutos sin costo. Camilo, ven, ¿y qué está pasando hoy día, hombre, que se habla tanto sobre los riesgos legales? O sea, en el ámbito corporativo y en el ámbito también de la gestión de proyectos. ¿Alguna tendencia o qué está sucediendo? ¿Qué visualizas? Juan de Dios, yo diría que más que una tendencia, un aterrizaje al mundo real. El riesgo legal siempre ha existido, siempre ha sido inherente a nuestras actividades. Simplemente que, digamos, en la medida en que se van formalizando las actividades organizacionales, vamos tomando conciencia acerca de muchos aspectos que debemos afrontar. Y a mí me parece muy particular y por supuesto que en esto ustedes están mucho más adelantados que yo y todos quienes están conectados. Como por ejemplo, un tema como el de la gestión de riesgos, del que hace muchos años oía hablar, lo dimensioné y percibí que muchas empresas lo dimensionaron precisamente cuando aparece la pandemia. Como que nos dimos cuenta que el tema del riesgo es un tema cierto, que eso no son eventualidades que puede que sí o puede que no, sino que son eventualidades que es muy seguro que sí se nos puedan presentar y hay que enfrentarlo. Y empezamos entonces a hacer una taxonomía de riesgos, los riesgos físicos, los riesgos financieros, los riesgos económicos, los riesgos políticos, los riesgos humanos, los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Y caímos en la cuenta que en la actividad gerencial hay un riesgo fundamental, el riesgo legal, que parte de un razonamiento básico que más que razonamiento es de nuevo la observación de la vida real. Mis queridos interlocutores virtuales, la actividad cotidiana de un gerente es tomar decisiones. Y todo el que toma decisiones se equivoca. Y todo el que se equivoca tomando una decisión asume la probabilidad de tener que responder desde lo legal por las consecuencias de esa equivocación. Entonces, el riesgo legal, en última instancia, va íntimamente atado al proceso de toma de decisiones, que es la actividad más natural y más obvia dentro de la actividad gerencial en general y dentro de la actividad de un gerente de proyectos en particular. Muy bien, Camilo. Camilo, hay una pregunta que yo creo que más de uno de pronto desconocemos el impacto de tu respuesta. Y la gran mayoría de los aquí asistentes o somos gerentes de proyectos o estamos involucrados en este mundo de los proyectos. Y muchas veces creemos que los riesgos en el fracaso de un proyecto o en el tema legal lo va a asumir el gerente de la compañía. Y nosotros, como gerentes de proyectos, creemos que no pasa nada. Me gustaría mucho, Camilo, que nos explicara un poco hasta dónde es el impacto legal, hasta dónde es la responsabilidad de nosotros cuando asumimos el rol de gerente de proyectos, de project manager, bien sea en una compañía como tercerizados, outsourcing. ¿A qué nos estamos realmente nosotros abocando en esos riesgos legales, Camilo? Bueno, esa es una pregunta supremamente importante y además da la posibilidad de ampliar un poco la respuesta a la pregunta anterior, porque ese es uno de los grandes riesgos de la actividad gerencial, la posibilidad de incurrir en responsabilidades legales. Y mira, desde 1971, cuando despidió nuestro Código de Comercio, se involucró por allí un artículo muy simple, que hay que reconocerlo, durante muchos años pasó como letra muerta, que reguló lo que se llama la responsabilidad de los administradores. Pero en 1995, por algunos sucesos evidenciables que pasaron en todo el mundo en una gran crisis económica, empresarial y financiera, donde cayeron grandes marcas y grandes nombres de empresas, se empezó a replantear el tema. Y esas crisis empresariales, ¿por qué pasaron? ¿Por mala suerte o por malas decisiones de quienes debían tomar las decisiones? Y se llegó a la conclusión, por las malas decisiones, algunas de mala fe y algunas de buena fe, pero negligentes, sin la suficiente diligencia. Entonces en el mundo entero se empezó a replantear la manera de regular la responsabilidad, y ojo a la palabra que voy a utilizar porque es la que utiliza la ley, de los administradores.
No habla la ley de la responsabilidad de los representantes legales, sino que utiliza un término mucho más amplio, administradores. Y en Colombia se hizo la tarea. En 1995 se expidió una ley, menciono el número solo por curiosidad, la ley 222, que reformó el Código de Comercio. Y en esa ley 222, que es muy extensa, se involucraron 4 artículos, poquitos pero sustanciosos, que regularon de nuevo, redimensionaron, diría yo, la responsabilidad de los administradores. Y desde el primer artículo que regula el tema, que es el 22 de esa ley, nos dice quiénes son administradores para efectos de la aplicación de ese régimen. Y entonces nos dice, ¿son administradores? Sí, obvio, el que usted debe estar esperando que diga a raíz de la pregunta de Juan de Dios, el representante legal. Sí, claro, el representante legal, pero no es el único. También es administrador el liquidador, si estamos hablando de una empresa que está en liquidación, pero nos involucra una persona con un nombre muy rebuscado, pero un contenido muy simple, el factor. ¿Quién es el factor según nuestra ley comercial? Es el administrador de un establecimiento de comercio ajeno. Si alguno de ustedes es propietario de un establecimiento de comercio o abre una agencia en otra ciudad, Juan de Dios, abres una agencia en Cali y me designas a mí como administrador de esa agencia, automáticamente empiezo a ser parte de ese mundo de los administradores y a estar sometido a ese régimen de responsabilidades. Y nos involucra también, obvio, a los miembros de juntas directivas y órganos que se le asemejen, órganos equivalentes, consejos de administración, hasta las juntas asesoras que tan de moda están hoy por hoy en algunas empresas, sobre todo las empresas de familia, y de las cuales soy partidario a morir y me encantan. Pero es importante que los miembros de juntas asesoras sepan que están incurriendo en un nivel de responsabilidad, no por las decisiones que toman, sino por las decisiones que acompañan a tomar a los tomadores de decisiones. Pero para cerrar, Juan, y poner la cosa como más preocupante, y, y parte del hilo conductor del libro, y tú que me ayudaste en la parte de corrección, inclusive no sabes cuánto te lo agradezco, es generar preocupaciones, no temores, generar preocupaciones para tener un permanente polvo a tierra. El último numeral del artículo 22 de la ley 222 dice que son administradores para efectos de la aplicación del régimen de responsabilidad los demás que ejerzan funciones de administradores. Y en los demás, pues es una ventana más grande que la que tengo aquí, en la que está detrás de Walter, ¿cierto? Es una ventana gigantesca. Te lo decía en una conversación previa informal. Podríamos decir, y no es mentira, que un supervisor que tenga 3 operarios a cargo, entonces es administrador. Y nos cabe dentro de este esquema. De manera que un project manager, de manera que una persona que esté involucrada en el manejo directo de un proyecto, por supuesto es administrador y está sometido a ese régimen de responsabilidad. Que no sé si me adelante a una pregunta casi que necesaria siguiente, y es lo que le puede llegar a implicar responsabilidades patrimoniales, responsabilidades disciplinarias frente a ciertos órganos de control y vigilancia, y eventualmente, y en casos extremos, hasta responsabilidades de naturaleza penal. De manera que ahí hay un tema que es muy importante que lo tengamos siempre presente, siempre presente. Y sabes, para cerrar este tema, o la respuesta a esta pregunta, Juan, a pesar de que este tema fue regulado en 1995, sigue evolucionando y sigue desarrollándose. Y ha habido una relativamente reciente cadena de decisiones de los jueces, de decisiones o más que de decisiones, de conceptos de la Superintendencia de Sociedades, que ha sido como el gran referente para generar una dinámica interpretativa acerca de este régimen de responsabilidad. Y cada vez se le va dando una mayor importancia. Mira, un detallito para todos. Cada vez es más normal que quien entra a ejercer un cargo en una junta directiva, por poner un ejemplo, exija estar protegido por una póliza de responsabilidad de directores y administradores. Eso es muy diciente. Eso es muy diciente, porque yo sé que con las decisiones que va a tomar puedo incurrir en responsabilidades. Uy, Camilo, excelente. Pues particularmente como un poco preocupado, que creo que uno muchas veces el desconocimiento de la ley pues no lo va a eximir de responsabilidades y eso nos pasa, uno asume simplemente roles,
bien sea gerente de proyecto o roles administrativos, sino dimensiona la magnitud de lo que está haciendo, bien sea como director de ventas, contador, lo que sea. Tal cual. Muy Camilo, bueno. un tema como asociado, pues, es el tema de los benditos contratos. Y yo lo digo particularmente por nosotros, porque qué cosa, si nos va difícil con los contratos, bien sea o para definir los alcances, o para los temas legales, para el tema de cumplimiento, o a veces la misma informalidad. Uno a veces es muy informal y cualquier papel considera que ya es el contrato. ¿Qué reflexiones, experiencias tenés en tu libro o nos querés compartir un poco sobre esas recomendaciones de elaboración de un contrato? Vale, Juan. Mira, permíteme en 30 segundos hago una contextualización que me permita aterrizar adecuadamente en la respuesta Okay. a tu pregunta. Mire, la actividad gerencial, desde cualquier perspectiva, incluyendo la gerencia de proyectos, por supuesto, se realiza en un ente que podemos llamar organización, sea una organización grandísima, tipo grupo empresarial, sea una organización pequeña, tipo un proyecto específico, pero eso se enmarca dentro del contexto de lo que es una organización. Una organización, desde cuando por allá hace décadas, ya yo no cuento en años, sino en décadas, me encarreté con el tema de la teoría de las organizaciones. Una organización se define, me meto pues en los linderos de ustedes, como un sistema dinámico abierto, ¿no es cierto? Sistema dinámico porque está conformado por unas partes que interactúan, y sistema abierto porque coexiste con otras organizaciones en un entorno. Y para simplificarlo, visualicemos mentalmente una organización cualquiera, un proyecto cualquiera, un profesional independiente cualquiera, y tiene que generar, quiera o no quiera, unas relaciones con alguien. Tiene que relacionarse con unos proveedores, tiene que relacionarse con unos clientes, tiene que relacionarse con unos entes de inspección, vigilancia y control, así sean muy genéricos. Llamémoslo más bien unos entes públicos. Yo como profesional independiente tengo una relación con la DIAN, ¿cierto? Esa es una relación con un ente público. Y me tengo que relacionar con unos competidores. Cada uno de esos extremos tiene una importancia desde el mundo de lo legal, pero me centro en dos, en los más obvios: mi relación con los proveedores y mi relación con los clientes. Ahí tenemos pues en todo el mundo del marketing, ahí tenemos todo el mundo del relacionamiento, ahí tenemos todo el mundo de etcétera, etcétera, que son cosas de la estrategia, que son cosas importantísimas, pero nos aparece el mundo de lo legal. Aparece el mundo de lo legal y lo materializo en la pregunta más simple. ¿Cómo hago yo para asegurar que mi relación con el proveedor va a ser una relación duradera en el tiempo para poder obtener de él los insumos que necesito? ¿Cómo lo hago? ¿Quién se atreve a contestar? Por medio de un contrato, Por medio de un contrato. digamos, a largo plazo. Por medio de un contrato, sin apellido, por medio de un contrato. Y si cambiamos la cara de la moneda y miramos la orilla del cliente, si quiero tener una relación con un cliente, entonces la aseguro por medio de un contrato. En síntesis, nuestras relaciones con los proveedores, nuestras relaciones con los clientes, que de nuevo hace el día a día de nuestra actividad. Ese es el día a día, ese es el 24/7 de nuestra actividad. Gira alrededor de contratos. Con ese razonamiento previo, la dimensión de la pregunta de Juan de Dios creo que se potencializa, porque es indispensable que seamos supremamente juiciosos y cuidadosos con eso que hoy llaman gestión de nuestros contratos. Esto va tomando una dimensión interesante porque ya se va entendiendo que en el mundo empresarial el tema de los contratos no es un tema solo del abogado. El abogado es un partícipe en una cadena. Y lo planteo en los siguientes términos. Mis queridos gerentes de proyectos y personas de otras actividades que se encuentren conectadas. Los negocios los hacen ustedes. Los negocios los hacen ustedes. Ustedes son los que saben de su negocio. Ustedes son los que conocen, como se dice por allí, los intríngulis, los secretos, las variables más importantes. Los abogados Camilo, le damos forma legal. Dale, por favor. una duda existencial. Por favor. Entiendo perfectamente la idea, pero ¿qué hacer con esas clientes o proveedores que son, digamos, de tipo estatal o son grandes compañías en donde te dicen, listo, pero el contrato se lo doy yo y básicamente eso no se puede cambiar nada? Vale, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Abro el pequeño paréntesis porque vale la pena para todos. Y lo separo en dos: el Estado y esos grandes actores y esas grandes empresas. Con el Estado no hay nada que hacer.
porque la relación con el Estado está regida por un principio, y es un principio de superioridad del Estado sobre el particular en atención al interés general. Entonces, por eso en la contratación estatal, para decirlo coloquialmente como me gusta, todas las buenas son para el Estado. Eso también hay que decirlo entre comillas, porque también saben que ha habido demandas importantes de particulares contra el Estado que han ganado los particulares. Pero en el esquema contractual, casi que al particular solamente le queda adherir o no adherir. Solamente le queda acomodarse a un pliego de condiciones, presentar su propuesta y ahí está lo que está. Y hay unas cláusulas que se llaman cláusulas exorbitantes que protegen al Estado y no protegen al particular. Lo del Estado dejémoslo por allá como en otro universo, ¿no es cierto? Mira, aunque el razonamiento parecería similar, frente a otra clase de clientes respecto de los cuales me atrevo a decir se genera como cierta especie de posición dominante. Existe la posibilidad, y lo digo por experiencias vividas, existe la posibilidad de negociar. Acabo de utilizar un término hace un momento y es adherir. En el mundo de los contratos se dice, en una clasificación muy extensa de contratos que existe, se habla de contratos de libre discusión y contratos de adhesión. Los contratos de libre discusión son aquellos que entrañan la regla general de la contratación, en la que los contratantes pueden discutir libremente, negocian, lo que decía ahora, los que negocian son ustedes, negocian las condiciones del futuro contrato, como decimos en paisa, y se barequean y se regatean hasta que llegan, se dan la mano, llegan a un acuerdo y firman un documento, ¿no es cierto? Hay situaciones en las cuales hay actores dentro del mercado que se dan el lujo de poner condiciones, o por ley o por ser quienes son. Cuando es por ley, de nuevo volvemos al, entre comillas, no hay nada que hacer. El ejemplo típico es un contrato de cuenta corriente bancaria con un banco. El contrato de cuenta corriente bancaria con un banco ya está escrito, ya está hecho, ya está diseñado, ya está con la bendición de la superintendencia financiera y nadie se sienta a negociar las condiciones y el clausulado de un contrato de cuenta corriente con un banco. Porque si no lo quiero firmar con Bancolombia, me voy para el BBVA y es el mismo modelo, exactamente el mismo modelo, ¿no es cierto? Ahí hay un contrato de adhesión por ley, y no me queda más camino. Pero hay contratos de adhesión por ser quien soy. Entonces pongo un ejemplo muy clásico desde una perspectiva general. Si soy un emprendedor que tengo un producto que pretendo sea exitoso y quiero exhibirlo en las góndolas de una gran superficie y me voy para esa gran superficie, me van a poner las condiciones habidas y por haber, ¿no es cierto? Y a mí no me queda sino decir sí o no. Pues difícilmente me voy a atrever a sentarme a proponer cosas. Pues les cuento algo. He conocido y además he sugerido a algunos empresarios que contrapropongan cosas. Señores almacenes X, he recibido su modelo de contrato y leí la cláusula 17, 19 y 20 y considero que no debe aplicarse en mi caso. Oh, sorpresa, señor, tiene razón, la vamos a eliminar. A veces lo que nos da es pena, a veces lo que nos da es el temor, en esto como en otras situaciones de la vida, por el desconocimiento. Además, porque aunque los contratos sean de adhesión, y me voy inclusive al ejemplo de la cuenta corriente bancaria que aparentemente es inamovible, hay unas normas que protegen a la parte débil en el contrato de adhesión, de manera que no todo lo que diga ahí es tan aplicable como parecería, porque si va en contra de los intereses y desequilibra, perdone la redundancia, el equilibrio contractual de una manera notoria, habrá que interpretarlo como más favorezca a la parte que no tuvo la oportunidad de negociar. ¿Es clara idea? Sí. ¿A quien tenía la duda existencial? Sí. Listo. Ahí hay dos preguntas. Sí, señor, Una sí, que señor. hablamos de contratos y la que estuvo haciendo Andrés Casafranco. Bueno, veo que hay dos preguntas ya en el chat y obviamente pues la invitación a los asistentes para que levanten su mano y vamos pues en orden obviamente para que no interrumpamos el discurso de Camilo o la pregunta por el chat. Camilo, hay un par de preguntas, vamos a revisarlas de una vez y alguien pregunta que, dice Andrés Sánchez, pregunta que agradezco si me pueden recordar cuál es el artículo de la ley colombiana en el cual está explícita la responsabilidad legal de los clientes de proyectos.
y nuestro colaborador muy eficiente, Diego Vélez, pues que escribió ahí artículo 22 de la ley 222 del 95. ¿Estamos correctos? Correcto, estamos correctos. Con una Yo sola prefiero validar. no precisión, sino recorderis. No es explícita de los gerentes de proyectos. Es el régimen de responsabilidad general de los administradores donde están involucrados ustedes, mis queridos gerentes de proyectos. Eso, No sean tan pinchados, pues, que tampoco es que le vayan a expedir una ley a ustedes solos. Están ahí, ahí dentro del régimen general de los administradores. Bueno, tengo aquí una pregunta de Luis Eduardo Crisón. Dice, con tanto en juego, ¿qué pueden hacer los directores de proyectos para blindarse ante posibles reclamaciones? Interrogación. Y más aún si hay errores de construcción para proyectos de obras civiles. No sé si te queda claro, si no, Luis Eduardo, pues puedes tomar el micrófono y nos amplías tu inquietud para que Camilo nos ayude. Luis Eduardo. Hola, sí, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, claro que sí. Digamos, buenos días para todos y excelente pues, explicación y presentación. Ahí digamos lo que queremos blindar de nosotros como directores, porque hoy en día nosotros como somos administradores del contrato, se revisa que pues todo esté acorde a las especificaciones técnicas, pero siempre y lo que mencionaba Camilo, a veces siempre juega un papel ante posibles errores constructivos de la obra, temas de calidad. ¿Cómo llega uno, digamos, a estar blindado, a no estar expuesto, digamos, a futuras reclamaciones, para futuros temas de auditoría? ¿Qué podemos hacer, digamos, los directores de proyectos? Sabiendo que pues, se hizo una labor respectiva, una trazabilidad del proyecto, pero bueno, uno no está, digamos, exento a eso. Entonces, ¿qué mecanismo, qué ley, qué acciones podemos hacer? Correcto, correcto. Es muy interesante la pregunta, pues, y me da pie también para ampliar algunos conceptos del régimen de contrato. Y de pronto retomo una parte que dejé en punta de la pregunta original de Juan de Dios. Y es entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta al elaborar un contrato? Y el punto de partida estaría allí. Estaría en elaborar un contrato lo suficientemente completo, que no es sinónimo de extenso. Y tengamos claro eso. Un contrato completo no es sinónimo de un contrato extensísimo con muchas cláusulas. Simplemente un contrato que contenga de manera clara lo que queremos que contenga. Y dentro de lo que queremos que contenga hay algo fundamental: la determinación del objeto. ¿Este contrato de qué se trata? Este contrato se trata de la prestación de servicio de consultoría de un consultor externo para la transformación de una sociedad limitada a una sociedad por acción simplificada. Esto se trata de el apoyo en la implementación de el área de proyectos en una empresa. ¿De qué se trata? ¿Alrededor de qué gira el proyecto? Pero ha habido una evolución grandísima, grandísima, y también situaciones que nos pasan hasta los abogados, donde la sola determinación clara del objeto no es suficiente. Entonces es conveniente complementarla con una clara determinación del alcance. Y dentro de la determinación de ese objeto, ¿cuál es el alcance? Porque es que del alcance se van a derivar las obligaciones de las partes. Y lo veo cada vez con más frecuencia en los contratos. Me tocó vivirlo en carne propia en alguna oportunidad y veo que por fortuna la mala experiencia no me pasó solamente a mí. Hablar del alcance del contrato no solamente respecto de, no solo por activa y no por pasiva, no solamente lo que las actividades o los entregables o los documentos o lo que sea, que deben estar dentro del objeto para entender que se cumplió el objeto, sino por exclusión, que no se encuentra incluido dentro del contrato. Ahí podemos tener un inicial blindaje importante. Luego vienen las obligaciones de las partes. Pero referido a la pregunta tan interesante de Luis, sí diría algo. Hay unas obligaciones que son de ley. Por ejemplo, la obligación, si hay una garantía, la obligación de responder por la garantía. Y son de ley, y por convertirse en algo que jurídicamente se llama principios de orden público, son irrenunciables. Son irrenunciables y sobre todo son irrenunciables de manera previa. No podríamos contractualmente exonerarnos de responsabilidad anticipadamente por algo que no ha sucedido todavía.
Y lo voy a ejemplificar con un ejemplo que se me quedó grabado desde mis épocas de universidad, desde mis épocas de universidad. Y es que Juan de Dios y yo no podríamos válidamente en este momento celebrar un acuerdo en el que digamos que si algún día nos chocamos en nuestros carros, el que tenga la culpa no le responderá al que no tuvo la culpa. Y firmamos y vamos a notaría y tenemos ese documento y lo guardamos. Y como cuando uno piensa en esas cosas, atrae la mala suerte, nos chocamos, ¿no es cierto? Entonces, Juan de Dios, Camilo, mira que nos habíamos exonerado de responsabilidad. Esa exoneración previa no tiene validez. ¿Qué podríamos hacer? Ya nos chocamos, ya hay un culpable. Podemos exonerarnos de responsabilidad después a través de la firma de un documento, y creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, y vuelvo al ejemplo del incidente de tránsito, la firma de una transacción donde nos exoneramos recíprocamente de responsabilidad, nadie le debe nada a nadie, nos condonamos cualquier deuda que tengamos, entonces en ese momento sí podemos exonerarnos de responsabilidad. La exoneración previa tiene bastantes vacíos desde el punto de vista de lo legal, bastantes vacíos. Y un elemento que no puede faltar en una respuesta a una pregunta tan interesante es, ¿y hay otras maneras de mitigar el riesgo? Y dentro de las maneras de mitigación del riesgo está el delegarle a un tercero el riesgo, por ejemplo, a través de la toma de un seguro, ¿no es cierto? En el que estoy delegándole el riesgo a una compañía aseguradora. Y ahí como que la conjunción de 2, 3 elementos de esos, un buen contrato. La posibilidad de que cuando algo suceda, negociar y llegar a una transacción. Y tercero, estar debidamente asegurado nos puede generar un escenario de suficiente blindaje. Hago un comentario inevitable. Blindaje que jamás llegará al 100%. Jamás llegará al 100%. Siempre existirá la posibilidad de que alguien, y ese alguien casi siempre será un juez, encuentre que hay una responsabilidad de nuestra parte por bien blindados que pretendamos estar. Camilo, estaba aquí pues pensando en el ejemplo que acabas de colocar de que un acuerdo entre dos personas, y vino a mi mente una palabra que a más de uno seguramente nos causa malestar, y es la palabra fraudes y corrupción, porque eso de acuerdos aquí por debajo y demás. Hombre, uno en un proyecto, ¿cómo puede manejar esos riesgos de fraude y esos riesgos de corrupción en un proyecto? Uno, ¿qué recomendaciones tendrías o qué anécdota nos puedes dar, sugerir? Vale, interesantísimo también, bueno, ese tema porque está, pues, digamos que absolutamente de moda y además con razón, ¿no es cierto? Y yo en este tema, como para no incurrir en aquella autoflagelación del contexto colombiano, donde la corrupción pues es tan extrema, lo digo, eso es en el mundo, eso es en el mundo. Hoy están llegando a nosotros una serie de normas relativamente nuevas de carácter internacional. Hoy se habla de soborno transnacional. De soborno transnacional. Es que esto en las mejores familias y en las más grandes empresas del mundo también sucede. También sucede. Y ahí sí que tengo que ratificar que el blindaje absoluto es imposible, pero podemos hacer cosas para poder, primero, algo que a mí me parece que es muy importante, ya es cuestión de canas, para poder tener tranquilidad espiritual. Ahí lo legal no tiene nada que ver, para poder dormir tranquilo. Que eso ustedes no se imaginan cuánto vale. Sí saben cuánto vale. Poder dormir tranquilo, ¿no es cierto? Pero también para tener cierta protección desde lo legal, demostrando buena fe. Y entonces digamos, lo separo en dos contextos. Primero, el contexto empresarial, donde ustedes lo saben y lo viven, está en boga, por fortuna, hablar de conceptos como el buen gobierno corporativo, hablar de conceptos como lineamientos de ética y conducta. Entonces, institucionalmente, se puede y se debe hacer construcciones acerca de lineamientos de comportamiento a los cuales se deben adecuar todos los actores que tengan que ver con la organización. Entonces ahí planteamos las conductas deseables, ahí planteamos las conductas reprochables, ahí nos planteamos nuestras propias políticas para tratar de combatir lo que llaman hoy la AAA, las políticas anticorrupción, las políticas antisoborno y las políticas antifraude, nuestras políticas, que nos metieron un gol, pero tenemos nuestras políticas.
El gol nos lo pueden meter en cualquier momento, pero tenemos nuestras políticas, como el lavado de activos en los bancos, ¿no es cierto? Nos metieron una plata originada en delito, sí, pero cumplimos todos los procedimientos. Cumplimos todos los procedimientos, llenamos los formatos, preguntamos, indagamos, preguntamos la lista Clinton, en fin, nos metieron el gol. Hombre, no me pueden atribuir responsabilidad. Yo fui diligente. Entonces somos diligentes cuando institucionalmente tenemos políticas como esas. Pero resulta que estamos hablando de un proyecto inclusive manejado desde lo individual, como profesional independiente, en un pequeño esquema organizacional, y no tenemos todo ese tipo de cosas. La protección puede ser desde el contrato. Y de aquí en adelante, de pronto, la lectura de los contratos, que siempre debe ser una lectura juiciosa y no solamente por parte del abogado, sino para retomar la idea de hace un momento, por parte de ustedes, que son los que saben del negocio, cada vez veo más cláusulas que tienen que ver con declaración de origen de fondos, ¿cierto? Por lo menos que quede claro que a la persona a la que le estoy vendiendo en mi apartamento, obtuvo los fondos con los que me lo está comprando de una manera legal. Él está haciendo su declaración de origen de fondos. Yo le tengo que creer. Pero cuando involucro una cláusula como esa en mi contrato, ya estoy actuando con la posibilidad de demostrar mi buena fe y estoy siendo diligente en ese tipo de cosas. Cada vez vemos más cláusulas y tienen alguna relación con esto respecto de los derechos de propiedad intelectual. Cada vez vemos más cláusulas acerca de, para ustedes fundamental, el manejo de información sensible, de datos, de la habeas data, ¿no es cierto? Y todo eso va formando como ese contexto que de alguna manera nos protege, jamás al 100%, frente a que nos involucren por allí en actividades indeseables o podamos sufrir acciones legales por haberlas permitido y facilitado nosotros. Entonces la cosa pasa por ahí. Políticas institucionales o cláusulas contractuales. Listo, Camilo. Yo creo que una conclusión que vamos a sacar de este café, Camilo, definitivamente es que necesitamos abogado en la compañía y abogado al lado de uno realmente en los negocios. A veces nos creemos abogados y creo que ese ha sido va a ser uno de los principales errores que cometemos. Miren, aunque realmente estos cafés es para que hablemos de los libros, este que es el libro que estoy mostrando acá, un libro de Camilo, pues de Derecho y Gerencia, se les va a hacer llegar a ustedes por correo electrónico en PDF. No tiene ningún tipo de costo, pues también lo ha dicho, no hay ningún problema. Es un libro chévere, lleno de anécdotas, como les decía, y muchos de ellos los hemos tocado en este conversatorio. Sin embargo, yo quiero salirme un poco aquí, Camilo, del libro, y es cuéntanos, hombre, porque yo sé que tu nivel de experticia está en lo que es gobierno corporativo, y tú tienes en LinkedIn, eres muy activo y tienes yo no sé cuánto ya, 50, 60 artículos, y creo que para más de una persona puede ser interesante el tema de gobierno corporativo. Hagamos un pequeño paréntesis, cuéntanos un poco sobre esas publicaciones y entendamos qué es el gobierno corporativo y por qué el aporte de esas comunicaciones que tú haces, Camilo. Correcto. Juan, muchas gracias por la pregunta. Además, porque me da pie como para generar ahí un vínculo y un enlace que es interesante. Creo que por razones obvias, por lo conversado en este rato, uno de los temas fundamentales en los cuales me detengo en mis actividades académicas, ya sea en universidades o en otras organizaciones como las cámaras de comercio, en esa formación jurídica de gerente, es la responsabilidad de los administradores. Y como lo dijiste tú ahora, ese es un tema que genera preocupaciones, a veces hasta más de la cuenta. Y como conferencista queda uno con la sensación de que generó muchas preocupaciones, pero generó pocas posibilidades de solucionar y mitigar esa preocupación. Y alguna vez, y lo digo con el nombre propio, hablando con personas de la Cámara de Comercio de Medellín, y ese es ya hace como 10 años, pensamos, hombre, ¿cómo abordar este tema desde el lado amable? ¿Cómo abordar este tema sin ser tan, digo la palabra que suena fea, tan terrorista, generar tanto miedo acerca de lo que es la labor del tomador de decisiones? Y llegamos a una conclusión. Hablemos de cómo nos blindamos frente a eso. Y la manera de blindarlo frente a eso es con unos lineamientos organizacionales claros. Y esos lineamientos organizacionales claros conforman lo que se llama el gobierno corporativo. Entonces, hoy, en un programa de formación sobre gobierno corporativo, necesariamente involucro el tema de responsabilidad de los administradores, pero es solamente un tema.
es solamente un tema donde hago un llamado para que se conozca esa normativa, para que se le pare bolas, para que se entienda su importancia. Pero más que darle importancia a eso es, démosle importancia a cómo nos podemos blindar frente a la posible incursión en ese tipo de responsabilidades. Entonces, desde hace unos 10 años aproximadamente, entendí la dimensión del gobierno corporativo, me puse a estudiar lo que ha sido la evolución en el mundo desde la aparición de la OCDE en los años 60, los lineamientos de la OCDE de finales del siglo pasado y todo lo que en Colombia se ha venido desarrollando desde Código País, desde unos lineamientos muy interesantes de muchas organizaciones, y hemos venido en una labor que a veces suena como una especie de apostolado, y es darle a entender a la empresa, a las organizaciones en general, porque el gobierno corporativo es aplicable a toda clase de organizaciones, la importancia que tiene definir unos lineamientos claros, unas reglas de juego claras, en dos sentidos: para el adecuado rodaje de mi toma de decisiones, para que las diferentes instancias de toma de decisiones no se pisen las mangueras. Si tenemos una asamblea de accionistas, una cosa son las funciones de la asamblea de accionistas, y si tenemos una junta directiva, otra cosa son las funciones de la junta directiva. Y hay un gerente, otra cosa son las funciones del gerente. Y hay un revisor fiscal que tiene unas funciones y hay que respetárselas. Entonces hay unas instancias alinderadas y hay que respetar los linderos y generar una dinámica de buenas prácticas para que funcionen de la mejor manera posible. Pero hoy hay un segundo componente importantísimo del gobierno corporativo, y es la relación con los stakeholders. Es la relación con los stakeholders desde el proveedor, el cliente, el competidor, los entes públicos con los que me relaciono, la comunidad en general, a través de cómo desarrollo mi responsabilidad social, mi responsabilidad ambiental, ¿no es cierto? Recuerden que hoy está tan de moda el concepto de los factores ASG, por las iniciales en español. Los factores ambientales, sociales y de gobernanza son los 3 factores que apalancan la sostenibilidad de una organización. E históricamente esto ha evolucionado. Primero empezamos a darle importancia a la responsabilidad social, al principio más discurso que realidad, hoy hay mucho de realidad. Tuvimos que hacerle frente a la responsabilidad ambiental porque es un tema de supervivencia planetaria, de supervivencia de especie, y empezamos desde hace un par de décadas y con alguna fuerza desde hace una década a darle importancia al elemento gobernanza, buen gobierno corporativo, porque es un gran generador de confianza. Entonces, en esta actividad que ha sido también de formación y de consultoría, también he venido detectando como lo que serían los temas fundamentales, y como muy bien lo dices, Juan, y gracias por referenciarlo, en LinkedIn, donde aparezco como Camilo Andrés González Carvajal, tengo una serie de escritos, los cuales también traté como de asumir una disciplina. No están escritos en el mismo modelo de diálogo de gerencia y derecho, sino un artículo que trata de ser muy concreto, en una página. Tal vez la regla de la página la violé solamente en el primer artículo, casi que por razones obvias de ensayo, ¿no es cierto? Pero en una página hay algo que se llama algunas notas sobre gobierno corporativo. Sí, no, todavía no voy por allá en la 50, pero sí voy como en la 26, si mal no recuerdo. Y la disciplina que estoy tratando de imponerme a mí mismo es, por lo menos una vez al mes, poner por allá a circular una de esas notas sobre gobierno corporativo. Les invito a que las lean, y es un tema que hoy por hoy vale la pena. Tiene que ver con nuestra sostenibilidad. No, por favor. Muchas gracias. Y creo que eso va a dar vientos para otro café seguramente en un futuro cercano. Muy interesante. Camilo, ya pues en aras como de ir terminando nuestro café con los autores, estaba revisando las preguntas y encuentro que nuestro amigo Francisco Rivera había planteado una pregunta, no sé si todavía está por ahí Francisco, y nos pregunta, ¿cómo negociar las cláusulas leoninas muy comunes? No sé si necesitas más inducción del tema o nos atrevemos de una vez con esa pregunta. Vamos. Hay un concepto muy importante que de alguna manera lo insinué hace un momento cuando hablamos de los contratos de adhesión. Perdón, clarifiquemos lo de leoninas para que todos tengamos contexto, Camilo. Voy para allá. Y el concepto es el del equilibrio contractual. El equilibrio contractual es una regla y debería, yo diría que hasta por temas de relacionamiento,
debería ser la regla general. Eso lo sintetizamos en el gana-gana. Se habla de cláusulas leoninas o de cláusulas abusivas que rompen el equilibrio contractual. Y en 30 segundos la explicación del término. Es una fábula. Es una fábula. Estaban varios animalitos, entre ellos el león, planeando una cacería. Entonces, la regla de juego era, bueno, vamos a cazar entre todos, va a cazar el león, va a cazar un puma, va a cazar un gatico, va a cazar un perro, va a cazar una hiena, y vámonos en gavilla a cazar ese bisonte, a cazar ese bisonte. Entonces, el león dice, listo, y vamos a cazar y yo luego escojo con qué me quedo. Hacen la cacería exitosamente, cazan la presa, y cuando llega el momento de repartir la presa, el león se come todo el tronco y no le deja a sus compañeros de cacería, sino las patas y la cabeza. De ahí surge el concepto de la cláusula leonina, la que impone el león, esa empresa importante que me impone condiciones exorbitantes, ¿no es cierto? La que impone el león. Bueno, entonces, referencia retomada de lo que dije hace un momento. Las cláusulas leoninas pueden, utilizamos también el nombre coloquial, podrían llegar a tumbarse en un contrato si se logra demostrar que rompen el equilibrio contractual y que conducen a que una de las partes sea lesionada. Y eso no es una idea filosófica, eso está en la ley. Hay unas normas sobre interpretación de los contratos y una de las normas de interpretación de los contratos dice que en los contratos de adhesión, porque ¿quién le dice al león que no? Adhiero, ¿cierto? En los contratos de adhesión, las cláusulas deberán interpretarse como más favorezcan a la parte que no tuvo la oportunidad de negociar, como más favorezcan a la parte que solo pudo adherir. Si uno lee un contrato de cuenta corriente bancaria de un banco y un ciudadano cualquiera, todas las buenas son para el banco. Sin embargo, en la vida real, y lo digo porque fui abogado de banco, eso no es verdad. El cliente está protegido. Y el cliente está protegido porque hay cláusulas de esas que, aunque estén con la bendición de la superfinanciera, son leoninas. Son cláusulas abusivas donde se le quiere hacer sentir al cliente que es la parte débil, Y eso tiene solución desde la perspectiva legal y desde la perspectiva judicial. No, Camilo, excelente explicación. Por eso eres profesor de hace como 40 años, ¿sí o no, Camilo? Camilo, bueno, y para los asistentes, no tenemos el correo electrónico de todos los asistentes. Entonces, por favor, si ustedes gustan, nos dejan su correo electrónico aquí en el chat. Y nosotros hoy mismo le estamos haciendo llegar entonces en PDF el libro sin ningún tipo de costo, excelente para que lo lean, el libro de Camilo. Bueno, Camilo, yo creo que ya vamos acercándonos como al final, pero sí me gustaría de pronto si alguien quiere tomar el micrófono y lanzar una pregunta. Muchachos, puede ser preguntas diferentes a la gerencia de proyecto. Si quieren, nos puede preguntar qué pasa con el palo de mangos que está el vecino y los mangos caen en su lado. Aprovechen este espacio que tengo un abogado durante 8 minutos sin ningún tipo de costo. ¿Alguna pregunta? Ya va a aparecer el aviso. Toda consulta causa honorario. Ya casi. Buenos días. Ya. Buenos días. Buenos días. Camilo, Juan y asistente Francisco Rivera, ¿cómo estás? Un gomoso por el tema de riesgos. Francisco? ¿Cómo vas? Gracias. ¿Cómo podría evitar el cobro de los 1.000 pesos para la guajira que me hace las empresas públicas de Medellín? ¿Qué contrato tengo yo con ellos? Obligatoriamente me están cobrando, es que 1.000 pesos para la guajira, por Dios, no miren sus cuentas. ¿Eso salió en decreto presidencial o cómo vaina? ¿Y cómo puedo eliminar eso? Sí. Correcto. La única manera sería atacando la nulidad de ese decreto presidencial, que seguramente caerá. Lo que pasa es que cuando se declara la nulidad de una norma como esa, no tiene efecto retroactivo. De manera que los 1.000 pesitos mensuales que vamos pagando hasta cuando salga una sentencia dentro de 17 años, los vamos a pagar sin posibilidad de que nos retribuyan. No, lo de los 17 años es una exageración, por supuesto. Mira, hay normas que, te lo digo incluso, puede que sean bien intencionadas, pero que son violatorias de otras normas superiores. Entonces, mira lo que pasó ayer. La Corte Constitucional declaró inconstitucionales unos artículos de la reforma tributaria que habían exonerado de intereses a los beneficiarios de créditos de ICETEX.
Entonces uno dice, ¿qué tan bien intencionado era exonerar de intereses a los muchachos del ICT? Una maravilla, ¿cierto? Pero ese tipo de decisiones maravillosas, entre comillas maravillosas, hay que tomarlas observando el contexto jurídico y sobre todo las normas de carácter superior. Y si se viola una norma de carácter superior, por ejemplo, si una medida la toma alguien distinto a quien la debe tomar, y parecería que lo de los 1.000 pesos sería válido si lo hubiera hecho el Congreso, pero no lo hizo el Congreso, lo hizo el presidente de la República, en atención a un decreto de excepción, pero el decreto de excepción no le daba pie para eso, seguramente caerá. Sí existen mecanismos, lo que pasa es que son mecanismos largos, son mecanismos que no son expeditos, pero existen mecanismos. Ahora, si tú voluntariamente optas por no pagarlo, vas a incurrir en una mora y a lo mejor hasta va a haber por ahí un corte de servicios, porque el Estado tiene las de ganar. El Estado es el león ahí en esa relación con una medida leonina como esos 1.000 pesitos. Exactamente, la voluntad del príncipe, sí. Muchas gracias, Camilo. No, a ti, Francisco, por la pregunta. Gracias, Francisco. No sé, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, entonces no resta y no, pues hombre, Camilo, agradecerte. Como siempre, estas charlas contigo son muy buenas, gracias a los asistentes. Y Walter, por favor, nos comparte nuestro próximo café con los autores. Va a ser, oiga, por la preguntan que cuándo es la próxima charla contigo, Camilo. Juan, sabes que siempre me encanta compartir estos espacios, me encanta compartir con sistema de expertos, y esto para mí es una vocación, hombre, divulgar este tipo de temas, de verdad que sí. Dejamos abierto el chat también para que digan qué tema de pronto les interesa. Perfecto. Yo sigo con mi pregunta de los aguacates que caen en mi patio, y así alguna persona tendrá alguna curiosidad. Bueno, señores, el próximo café que tenemos nosotros, pues ya, y ahí terminamos la secuencia, aunque estamos pensando en cómo dónde levantamos otros autores, va a ser en octubre 25. Ese es como el título del libro es Nuevas Aguas, Nuevos Navíos, Nuevos Navegantes, con otro amigo de la casa, también conocido, nos ha colaborado con muchos webinars, con Jorge Hernán Abad. Entonces quedamos pendientes para el 25. Señores, muchas gracias a todos ustedes por su participación. Nos vemos entonces el 25. Hasta luego. Un feliz día, gracias por la invitación y por haberse conectado. Que estén muy bien. Gracias, Camilo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, feliz día. Excelente desayuno, excelente café. Felicitaciones, Juan de Dios, Camilo y a los demás. Muchas gracias. gracias. Con gusto. Chao.